Bienvenidos a Pedagogías Dancísticas como Horizontes de Alteridad, iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras por parte de Danza UNAM y Cultura UNAM. Yo soy Raiza Pomposo y hoy estamos de gala como todas las noches de miércoles, pero muy emocionada porque me acompaña la maestra Carmen Correa dándonos la bienvenida con estas hermosísimas palabras de danza amor. Bienvenida, maestra Carmen. Hola Raiza, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy nerviosa, Pues es un pero muy placer, contenta. vamos a aprender muchísimo de ti hoy, maestra, porque en efecto eres una persona que, claro, muestra una entrega absoluta a la actividad docente, a la danza por sí misma, a la resignificación de la danza. Así que vamos a aprender mucho también de tus pedagogías y de todo lo que nos vas a compartir en esta noche. Carmen Correa es bailarina y maestra de ballet clásico, con una amplia experiencia también en danza contemporánea, pues ya 36 años de trayectoria profesional, bailaste 23 años con la Compañía Nacional de Danza del Tuve el IMBAL. privilegio. Un nombre maravilloso, además también una larga trayectoria como solista, ¿no? Ahí mismo. Desde el 2007 eres bailarina independiente, colaborando con diversos coreógrafos como Ángel Rosas, Antonio Salinas, Antonio Quiles, Alencaja, Jessica Sandoval, Magdalena Brezo y Luis Neri. En septiembre del 2018 estrenó en colaboración y bajo la dirección general de la bailarina y coreógrafa Tatiana Sugasagoitia la obra Ana Pavlova e Isadora Duncan, Diálogos, que es una obra de la que hablaremos también en esta charla. Más adelante le daremos su lugar a esta obra interesantísima, divertidísima además, muy rica. Actualmente, Carmen Correa se encuentra en proceso de creación de la obra Lady Macbeth o El contagio humano bajo la dirección del coreógrafo Jaime Blanc. En 2013 se graduó como licenciada en Educación Artística. Esto es algo que, bueno, sí, esto es algo que a mí me gusta muchísimo también de ti, maestra, porque justo tienes esa avidez de seguir estudiando, de seguir, digamos, en esa formación e inmersa, ¿no? En el conocimiento. Eh, Actualmente, pues justamente te encuentras en proceso de titulación de la maestría en investigación de la danza por el CENIDI Danza José Limón. Y pues, como dije en un inicio, estás dedicada, en tus propias palabras, a resignificar la técnica del ballet como metodología dancística que promueve la construcción del conocimiento integral y experiencias significativas en cualquier persona. Tienes ahí también un trabajo muy, muy interesante justamente al respecto para unir la parte física, la parte emocional y la parte intelectual. Ya nos platicarás también más adelante cómo concibes esto. Y pues también le daremos lugar a tu taller teórico práctico Cuerpo con Sentido Orgánico que creas en el 2009. Entonces, pues demos inicio, maestra, con la pregunta. Aclararemos algunos puntos. Oh, exactamente. Y el primer punto, ¿qué te parece si es, qué es la docencia para ti? Wow. Es una pregunta muy compleja, es una pregunta amplia. Hablar de docencia, pensar qué es la docencia para mí. Bueno, esta es una de las partes que creo, ¿no? Que la docencia es la praxis, es una praxis muy arriesgada, es una aventura muy arriesgada, porque si no se tiene una brújula clara sobre lo que uno va a enseñar, siempre sabiendo que además nuestro conocimiento sobre un tema siempre es limitado, siempre habrá otras perspectivas, más información de lo que uno conoce, es muy arriesgado porque en nuestras manos, por
decirlo como coloquialmente se dice, se deposita la confianza de personitas o personas, y esta confianza implica, y en la danza más, que están depositando su cuerpo, o sea, se abren su cuerpo, y en todos sentidos, en el sentido físico, el cuerpo físico, las emociones, su cuerpo emocional, su cuerpo intelectual, e inclusive se exponen desde la mirada social, como personas sociales, ¿no? Entonces, la responsabilidad es enorme, porque no solamente puedes, o sea, el peor de los escenarios como docente, al estar impactando en los estudiantes, uno puede lastimar profundamente alguna de las áreas, si no todas, ¿no? O sea, el cuerpo físico se pueden, no sé, lastimar o menguar la autoestima de los estudiantes, su autoconfianza, etcétera. Pero además hay un punto que hay una perspectiva que a lo mejor poco se tiene cuidado, y es que también como docentes podemos frenar o impulsar las ganas de seguir aprendiendo y la curiosidad. Claro. Esto lo decía John Dewey, ¿no? O sea, la labor de la docencia, la labor de la educación es sembrar las ganas, es dejar abierta, abrir la llave del cuestionamiento, sobre todo de las ganas de seguir aprendiendo. Entonces, es una labor muy arriesgada, y además, otra parte importante de este arriesgue es que nos ponemos nosotros ahí, y como humanos somos falibles. Claro. Un docente es falible, es humano. Entonces, híjole, lidiar con todos estas perspectivas, estas tesituras, estos matices, es difícil, pero también la docencia es una de las labores, prácticas, profesiones más hermosas si uno los aborda con honestidad, con ética, con respeto, con responsabilidad y con una gran disposición, en mi caso, a presentarse así, como alguien falible, y que sobre todo siempre el docente es el que más aprende o debería aprender. Sí, claro, la docencia, digamos, no como este momento máximo en donde ya como docente he llegado a mi tope de aprendizaje y ahora me toca enseñarles, sino al contrario, estoy más abierta que nunca, ¿no? Para, justamente por esto que mencionas, maestra, cuántas corporeidades están abiertas también hacia ti como maestra, ¿no? Pues ahora es también. Una gran responsabilidad. Claro. Pero además el maestro ejerce o se coloca en un lugar de poder, como hegemónicamente legitimado, ¿no? Del lugar de poder, ¿no? Y es muy peligroso tomar porque pierdes de vista, ¿no? O se puede, usar de verdad, empoderarse de esta vestimenta de yo lo sé, atenta contra la libertad, contra las sensibilidades de los otros, ¿no? Exacto. Y Carmen, cuéntanos por favor, ¿cómo tú descubres tu propia vocación docente, ¿no? ¿Cómo fue? Fíjate que estuve pensando mucho en tu pregunta, porque esta pregunta me la dejaste ahí en el tintero. Y como que siempre había dicho que mi vocación docente la encontré. La primera clase de ballet que di fue a la misma Compañía Nacional de Danza. Yo empecé a dar clases de entrenamiento a la Compañía Nacional de Danza cuando tenía 22 años y estaba embarazada. Entonces fue la actividad que me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Estás sana, no estás enferma, estás embarazada, ¿no? Claro. Y yo dije, bueno, dar clase a las chicas más jóvenes. Y di clase. Después el maestro Fernando Alonso, cuando cambió la dirección, yo le dije,
esto de dar clases me gustó y quiero aprender, porque yo creo que un bailarín cuando se retira de ser bailarín no es por generación espontánea que seas maestro. El Claro. maestro Fernando se rió y me siguió dando clases para dar como maestra emergente de la compañía. Cuando el maestro Cuauhtémoc Nájera entró a la dirección, le volví a decir lo mismo, ¿no? Que yo estaba en proceso de aprendizaje para dar clases de ballet. Y, en fin, y Cuauhtémoc, el maestro Nájera, bueno, me soltó la rienda y yo hasta ensayos y todo. Y así, cada director me apoyaron mucho en ese sentido. Sin embargo, es muy curioso porque la pregunta de cuándo descubrí la vocación docente posiblemente no fue exactamente cuando daba clase en la compañía. Yo creo que en la compañía, dar clase en la compañía al mismo tiempo que era bailarina fue muy enriquecedor porque fue un laboratorio, ahora lo veo así, fue un laboratorio muy interesante porque a la par de que yo daba algunas clases, yo me entrenaba y tuvimos invitados de maestros maravillosos, maestros como David Howard, que además nos dio un curso para maestros, como, bueno, muchos maestros. Entonces, era bien padre porque yo tomaba clase con estos grandes maestros, con estos maestrazazazazos y seres humanos, y entonces cuando llegaba yo a dar la clase, pues ponía en práctica, pasándolo por mi propio cuerpo, ¿no? O sea, yo como bailarina. Entonces, ahí yo creo que fue un laboratorio como de entender lo que es aprender y aplicar. Pero yo creo que mi vocación docente, literal, porque realmente a los bailarines de la compañía, pues no es una labor docente, educativa. Tiene siempre tendrá su parte. Pero cuando me retiré de la compañía y entonces abrí mi propio espacio independiente, Arte en B, ahí empecé a dar clase. Y ahí empecé realmente a ser docente, a conformarme como docente, con mi filosofía, tararara. Claro. Y entonces creo que la vocación docente la fui encontrando, especialmente conforme me fui encontrando o me fui enfrentando a otros contextos, otras personas, otro tipo de cuerpo, otro tipo de objetivos para tomar clases de ballet. Y ahí es donde empecé a concientizarme de la importancia de la docencia, o sea, de la parte educativa. Claro, Pero el enfrentarme a la diversidad fue la que exacto. me... Claro, porque dentro de la compañía, digamos, estabas abrigada también, digamos, de tus pares, ¿no? Claro. Y de bailarines profesionales, pero encontrarte también con la sorpresa, como bien dices, de la diversidad de cuerpos, La de la alteridad. novedad de cuerpos y uf, qué cosa, ¿no? Así es. Sí, finalmente dar clase de entrenamiento en la compañía es algo que era mío desde, o sea, fue mío durante 23 años. Sabía qué es lo que un bailarín profesional necesita para una clase de entrenamiento, para un calentamiento antes de función, etcétera. Entonces era jalar. Pero a la hora de que ya tuve que implementar por decisión y por conciencia nuevas estrategias pedagógicas, nuevas perspectivas hacia la alteridad o hacia los otros o hacia la diversidad, entonces Te diste a la docencia, entonces te diste. claro. Y Porque ahí aparte el ya concebir, abrir un espacio propio, no nada más para tú entrenarte, pues, sino es abrir un espacio para el otro, ¿no? así es, y fue para el otro y además Arte en B no solamente era clase de ballet, eran clase de danza, era clase de danzas de todos los estilos, porque a mí todos los estilos de danza siempre me han gustado y me gusta el teatro y me gusta el cine y me gusta. Entonces fue un espacio que tenía varios espacios físicos, además de mi gran salón maravilloso que extraño enormemente, pero lo abrí a muchas disciplinas, a la formación no formal, ¿no? A la educación no formal, desde muchas perspectivas. Y la que más salió ganando fui yo, Ahí para vamos, variar. vamos vislumbrando cómo también está bien presente el ti ese valor a lo diverso, ¿no? Así es. Ese tejido
de multiplicidades, ¿no? Y en ese sentido, pues has llevado un camino, como bien dijiste hace un momento, primero de laboratorio, de descubrimiento, bueno, sigues llevando un camino de mucho aprendizaje, pero me refiero, empiezas también como con ese indagar cómo ser docente, ¿no? Así es. En este momento, ¿cuál dirías tú que es la particularidad de tu pedagogía dancística? Ay, O las bueno, particularidades, sin un afán, esta pregunta no es con un afán de mutilar cualquier posibilidad de cambio, ¿no? Ni cualquier transformación o decir, ya, en este momento queda grabado y registrado que Carmen Correa ha dicho, y no, jamás. no, Pero es de hecho, una lo cosa de primero, identificar, ¿no? ¿Qué pasa con tu pedagogía, no? mira, lo primero que me gustaría como aclarar de la presentación es resignificar, o sea, la cuestión es no resignificar el ballet, en el Ajá. sentido, el ballet es, y especialmente mi objetivo no es el ballet, mi objetivo es la técnica de ballet. Sí. No, para mí es una de las cuestiones en las que yo he trabajado mucho, es en identificar que en el ballet clásico conlleva dos acepciones. La de el arte escénico perteneciente a las bellas artes, el arte de la representación, que en realidad está más enfocado a los profesionales, Uh-huh. ¿no? Aunque en las academias de danza, aunque en las escuelas se baile repertorio, no es lo que conocemos como repertorio, Lagos, el Cascanueces, etcétera, etcétera. En realidad, ese es un enfoque más hacia la profesionalización, hacia lo profesional, hacia las bellas artes. Pero por el otro lado está la técnica del ballet, que si bien crecieron, se formaron e históricamente fueron, sí hay un momento donde se puede observar cómo la técnica del ballet se desplaza o se deslocaliza en cierta área de lo que es el ballet profesional hacia las otras posibilidades de ser una forma de entrenamiento integral corporal, o sea, una técnica de entrenamiento dancístico que empieza a fundirse y a drenarse y a meterse en los vericuetos hasta alcanzar a una gran población inmensamente diversa. Entonces, a mí, la técnica de ballet es mi foco. Y sí me gusta aclararlo porque decir ballet es como un mundo muy complejo. Y además muy cargado de significados, muy cargado de sentidos. Y está muy vinculado a Odette, a Odile, al tutú, a la punta, ¿no? Y entonces sí me ha gustado deslocalizarlo. Afortunadamente no soy la única. Hay, por ejemplo, no, es que de repente digo, bueno, estoy un poco yo medio loca, pero encontrarme con textos de Sandra Hammond, por ejemplo, investigadora de danza, donde ella plantea que hacer historia, ella es historiadora, que hacer una historia del ballet a partir de la historia de la técnica podría generar una historia muy diferente o diferente, así solamente se piensa en la historia del ballet. Hay momentos, hablando de ese momento, hay un momento, por ejemplo, parteaguas, cuando nosotros conocemos la historia de los ballets rusos de Diaghilev, normalmente se habla desde la parte de representación, bueno, pero los ballets de Diaghilev fueron un parteaguas en la cuestión de la técnica del ballet. Es la primera compañía con bailarines clásicos, formados clásicos, Nijinsky, shalala, en la cual, con el maestro Enrico Cecchetti, quien los entrenaba, se seguían entrenando con técnica de ballet, a pesar de que empiezan a innovar, a investigar, a crear y a bailar otras posibilidades. Por ejemplo, la consagración de la primavera, incluso con los pies paralelos, en la siesta de un fauno, en fin. Entonces, ahí es donde la técnica del ballet, y no soy la única que lo dice,
es donde la técnica se deslocaliza un poco, toma fuerza propia para hacer posibilidad de entrenamiento, de un tipo de entrenamiento y no el único, para bailarines, independientemente del estilo coreográfico que se baile. Y eso es justamente a lo que te has dedicado a resignificarlo. Digamos, con esa palabra, sentido. Pero ¿por qué hablar de una resignificación? Porque creo, y no en todos los contextos, he tenido la suerte de viajar como bailarina y como docente de ballet. He tenido la posibilidad de enfrentarme a otros contextos, principalmente el que para mí ha sido muy importante o contrastante o revelador fue dar clases en Holanda, por ejemplo. En Holanda, donde históricamente el ballet en el siglo XVIII estaba muy bien asentado, ¿no? Porque sí empezó en Francia, pero sí se ramificó. Entonces, observar cómo en Holanda se vive el ballet clásico desde los bailarines contemporáneos, por qué se entrenan, y observar algunos paradigmas que se tienen en países como México, como Guatemala, que es donde he dado clase también, o en Colombia, sí creo que se modifica. Personalmente creo que los países que hemos importado este estilo academizado de danza europeo, con una mirada eurocentrista, que además tiene la historia con los rey Luis XIV y de élite, etcétera, ha sido importada. O sea, es una técnica que finalmente es importada. Claro. Y con la importación viene especialmente la importación del estilo coreográfico. Entonces, la mirada, resignificar, para mí tiene que ver mucho en mi contexto, que es de base, que es México, desde dónde vemos, no el ballet clásico, sino la técnica del ballet. Esa es la resignificación. ¿Qué sentido, qué significado, qué posibilidades tiene la técnica del ballet más allá de del ser bailarín profesional? Mira, qué bonito. Y en ese sentido... Bueno, signifiqué a la bailarina clásica al hacerme un tatuaje, por ejemplo. No, bueno, y gracias por hacerlo. Ay, sí, o sea, es que es bello también. Hoy en día ya hay muchos bailarines tatuados clásicos. No, hombre, claro, pero justo abrir como esa, más bien borrar esos prejuicios también, ¿no? Que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Prejuicios. Exacto, que, sí, totalmente, vamos, es que el prejuicio justo es partir de algo que ni conocemos, ¿no? Y ya estamos juzgando algo que... Ahí, por ejemplo, estoy con la invitación de Antares, del maestro Miguel Mancillas y de Isaac Chao, a darles clase a Núcleo Antares. Entonces, ahí fueron unas clases muy ricas con los chicos de Núcleo Antares, ¿no? Que no es el eje de entrenamiento, no es el ballet clásico. Claro. Y en ese sentido, bueno, el eje de entrenamiento no es el ballet clásico, pero ¿cómo fue también que viste esa apertura y ¿cómo decir? Reconstrucción de cuerpos a partir de tu clase, ¿no? ¿Cómo los percibiste ahí? Mira, podría hablar en general con Núcleo Antares y con muchas compañías. Curiosamente, desde que me me retiré de la compañía, el ámbito donde más contacto, más he impartido clases de ballet es con bailarines de danza contemporánea, en Europa y aquí en México. Entonces, he estado muy, muy cerca de bailarines de danza contemporánea, muchísimos. En el Encuentro Nacional de Danza, en el primer encuentro, el primer día tenía 40 bailarines, ¿no? De todos, desde los bailarines de la compañía Delfos hasta Lux Boreal, etc.
Mm. Entonces, en realidad, la experiencia con Antares, con Núcleo Antares, refleja la experiencia que tuve muchos años en la cantera, bueno, desde Arte en B, pero en la cantera, en el estudio que dirigía el maestro, el coreógrafo Jaime Camarena, el encuentro con los bailarines de danza contemporánea. Era muy interesante al principio, veía, observaba que esta idea de tengo que hacer ballet clásico, ¿no? O sea, porque el ballet clásico sirve. Y entonces es como darle la vuelta de no tienes que hacer ballet clásico, no tienes. Y ahorita podemos entrar o no entrar a ese tema. ¿Por qué sí y por qué no tengo que hacer ballet clásico? ¿No? No, sí entremos a ese tema, por favor. Ay, sí. Claro. Pero ahí está donde podríamos vislumbrar semillitas de lo que tú llamas pedagogía, que en mi caso, pedagogía tiene que ver con las estrategias pedagógicas, didácticas, recursos materiales, etcétera, pero para mí finalmente es más importante la filosofía educativa. Claro. O sea, ¿cuál es mi filosofía educativa? Entonces, lo primero, como al principio, lo primero que yo les digo es, no tienes que bailar ballet. O sea, no tienes que hacer clase de ballet. Pues ya de entrada, yo creo que ya me adoran, ¿no? Ya dicen, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué sí? Sí? Y entonces digo, bueno, vamos a bailar, ¿no? O sea, y uno de mis ejes, cuando yo doy clase de ballet en cualquier contexto, chiquitas, medianas, academias, no academias, y lo diría hasta para los bailarines clásicos profesionales, es, no debemos olvidar que, como el maestro David Howard decía, el ballet es solo un estilo más de danza. Y él lo decía. Claro, claro. Es un estilo de danza. Y como danza, es movimiento. Entonces, lo primero es como desmenuzar por qué es danza el ballet. ¿Por qué es movimiento? ¿Por qué es articulación? ¿Por qué es traslado? ¿Por qué es dinámica? ¿Por qué es espacio? Porque, ¿no? Son niveles, etcétera. Entonces, yo creo que de ahí es la primera entrada. No se te olvide que la técnica de ballet, en cualquiera de sus contextos donde se den clases, es danza. Claro. Y siempre lo fue. Claro. O sea, nunca, lo fue desde el principio. Y tiene que seguir siendo danza y no formas. Exacto. No son formas, son acciones del cuerpo. Como la maestra Emanuele Comte, maestra de la Universidad Veracruzana, colega, amiga, cercanísima, hablábamos, o sea, son acciones corporales. Ella habla francés. Ese es uno de los grandes issues o de los grandes temas del ballet, que como está en francés, nos perdemos de lo profundo. Nos perdemos de que plié no es la patita así. Plié es plegar, plié es flexionar, plié es acción, es acción. Son acciones, son direcciones. Sí. Es danza. Sí. Ese es el primer punto. Y después ya te sigo enamorando. Sí, ahí me acuerdo, con este comentario que haces, me acuerdo mucho también de desde el gran trabajo que hizo la maestra Solange, por ejemplo, de realizar como todo un registro de la terminología del ballet, pero justo, ¿no? Para que los mismos bailarines de ballet lleguen como a esa profundidad del sentir la palabra, ¿no? O sea, del sentir lo que hay detrás de la palabra que implica el movimiento, ¿no? O sea, de la traducción. Exacto. Es literal. El libro de En busca del dégagé perfecto de la maestra Solange es muy importante. Sí. Y es chiquitito y quizás es muy básico, pero es una muy buena entrada a comprender esto que dice la maestra Emanuele Comte o que lo dice la maestra Fabienne Lachenet. Es que hablan perfectamente y que viven el francés. Exacto. Son acciones. Pero es bello justo ver cómo la danza está también sintiendo su propio lenguaje, ¿no? Claro. Mira, me encontré ahora para mi investigación X un libro de una maestra, Pasewska, donde ella
Su investigación es aplicar los conceptos de la técnica limón a la técnica del ballet. Muy interesante, muy buen libro, se llama, en fin, Ballet Beyond Tradition, el ballet más allá de la tradición. Es muy interesante, ¿no? Los conceptos de recovery, en fin, de limón. Sin embargo, lo acabé de leer y dije, pero es que eso es el ballet, o sea, no necesitamos aplicarle los conceptos extraídos de otra técnica maravillosa como la técnica limón y aplicárselos al ballet. Porque el ballet los tiene, porque es danza. Porque desde siempre has hecho un sotén primera y tienes un rebound, o tienes un recovery, o tienes... El ballet los tiene. Claro. La cuestión, la técnica del ballet lo tiene y siempre lo ha tenido. Pero se le ha ocultado mucho, en mi opinión, por la forma. Pues vamos a ver un video para verte en acción y a ver, seguimos platicando sobre esto tan interesante que nos estás diciendo. Mira, ahí estaba en camping, con Jaciel Neri dando clases. Es una invitación que me hicieron a dar una clase a la Escuela Nacional de Danza. Y trató de musicalidad. Otro tema súper importante, claro. Este es en el Encuentro Nacional de Danza, y te digo, hubieron días... Lo primero es que yo le dije a Cuauhtémoc Nájera, qué gacho, me dejaste la clase a las 8 de la mañana, nadie va a ir a tomar ballet. 40. ¡Claro! En la 40 Nacional de Danza casi. Desde las 7 de la mañana, ahí están. No, esto fue en el Encuentro Nacional de Danza. Entonces, lleno todos los días y de diferentes. Y yo dije, wow, sí les gusta el ballet. Esta es la compañía Lux Boreal. Me invitó, estuve una semana dándole clases. Aquí hay un asunto de la musicalidad. Esta fue una experiencia hermosa con los bailarines de Rolando Beati Ensemble, que no se entrenan normalmente con ballet. Y fue muy lindo que me invitara Rolando. Y trabajábamos desde qué posibilidades en una semana yo les podía dejar, ¿no? Algo. Y eso es una estrategia pedagógica, en realidad, claro. Tomar al bailarín. Y este video, o lo que sigue del video, es con el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Madrid. Un conservatorio magnífico, que no forma bailarines clásicos, así, en per se. Ellos son los alumnos de la licenciatura en Pedagogía de la Danza Clásica. El bailarín Fabriz fue bailarín de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. De hecho, le di clase a los chicos que van para flamenco, para danza española. Y estas son las chicas de pedagogía, la clase de puntas. Parece una coreografía. Es la musicalidad. Parece una coreografía, porque las puse, pero no, ahí lo que ocupó soy yo es el sonido. El hecho de impacta en la acción corporal. Eso pues, es una muestrita. Está maravilloso justamente que toques este tema, porque digamos, aquí también se ve la importancia de cómo integrar todos los elementos, digamos, que abrazan una clase de danza, en este caso una clase de técnica clásica. ¿Cómo vives justamente transmitir la musicalidad, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de ejercicios, pero no tal cual qué tipo de ejercicios implementas, sino cómo es para ti tan importante tener bien presente la musicalidad en tu clase, ¿no? Mira, Raiza, fíjate que, de hecho, en mi tesis de licenciatura hablé un poco trata de esto. La técnica de ballet no se imparte aislada, o sea, los códigos
la terminología, las acciones físicas, no van aisladas. La técnica del ballet, como cualquier disciplina, está atravesada por otros campos de conocimiento, inherentemente. El ballet por el lenguaje, ya hablamos de él. El lenguaje en tanto que es francés, pero también como cualquier disciplina, el lenguaje, cómo el lenguaje impacta. Exacto. La diferencia entre entender que plié es plegar y organizar, así como entender que si tú dices jálate, está impactándote. Semióticamente te está impactando. Jálate. Pues, Claro. jálate a dónde, ¿no? Entonces, las palabras que usamos. Por otro lado, la musicalidad. El ballet, la técnica del ballet va con la música. Y la música, de hecho, en los cursos que daba el maestro David Howard, una parte era fundamental con su pianista, con Steven Mitchell. Y él nos enseñaba, no es lo mismo. La música impacta al sentido del oído y al sistema nervioso. Entonces, tanto en acentos, ritmos, impulsos, matices, como en evocación, cada música te evoca espacios diferentes. No es lo mismo bailar un tango que oír un tango y hacer un ejercicio de tango, que oír a Tchaikovsky, o que oír una milonga, un tango, o que oír el jarabe tapatío, o la marcha zacatecana, porque hay una diversidad enorme de discos para clases de ballet y pianistas maravillosos. No es lo mismo que llegues al Conservatorio Superior de Danza de Madrid y el pianista te toque Alfonsina y el mar para el ron de Yamater. O sea, o Pablo Milanés. No, es que me sorprendió. O sea, cuando todavía quedan restos de humedad, o sea, pararí, papi, 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 y yo, todavía quedan restos de humedad, ¿no? O sea, claro, impacta de otra manera, impacta la música, pero principalmente impacta en tu matiz corporal, impacta en tu cualidad de movimiento. Entonces, no hay música correcta, no existe música incorrecta ni ejercicio incorrecto. Existe una incorrecta combinación de. Por ejemplo, no es lo mismo poner en un ejercicio de Petit Allegro una música en 6 octavos, como parte de Giselle, param, papam, 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 pari, papapam, papi, papapam, a poner un 4/4. Pam, papam, 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 papam. El efecto en el cuerpo es distinto. En todos sentidos. O sea, un fondue en un tango, rapa, para, par, pari, papira, hacer es el mismo ejercicio, pero lo que el cuerpo trabaja es distinto. La musicalidad es fundamental. Como anécdota, cuando estaba, no voy a decir dónde, yo preparaba mis clases hace muchos años, así, tenía mi clase escrita y un día me acompañó un pianista y las chicas hacían triples piruetas, se sentían, no sé qué. La siguiente clase que di la misma clase, exactamente la misma con otro pianista. Fue un desastre. Wow. David Howard decía que la persona más importante en el salón de clase es el pianista. Entonces, esa parte de la música es fundamental. Y otro de los, yo creo que como campos de conocimiento en el ballet, el lenguaje, la musicalidad y otro campo de conocimiento fundamental, la anatomía, la biomecánica, la kinesiología, los patrones de movimiento. Están, sí o sí, y las imágenes, el uso de las imágenes. Todo maestro te ha dicho, piensa en una pelota cuando saltas, o hay miles. Sí. El punto es que usas, ¿no? ¿Qué imágenes usas? El término de imágenes es otra historia, pero en cuanto es la anatomía del movimiento, kinesiología, mecánica, biomecánica, parece que se da por sentado. Y es fundamental. Por supuesto. Es fundamental. Claro. Y sobre ello trabajaron teóricos de hace muchos años. Claro.
y son campos de conocimiento que están sí o sí involucrados en la técnica del ballet. No, y que además creo yo que ahora ya más adelante nos vas a hablar justamente de este taller teórico práctico del cuerpo con sentido orgánico, involucras justamente esto, ¿no? O sea, el valor digo, vamos a retomar un poco lo que vimos en el video, que justamente mencionaste, que esta fue una experiencia bellísima, ¿no? Con Rolando Beati. Él mismo te dijo que aprendan de ti. Ellos no se entrenan con... o algo así, pues, si no... Y te conozcan. A mí lo que quiero es que mis chicos te conozcan. ¿Y qué otras perspectivas, que conozcan otras perspectivas. Justamente al observar estas fotos y pasear una y otra vez por estas imágenes, a mí me pasó algo muy bello. Además de querer estar ahí, además de eso, es muy bello ver cómo tocas, ¿sabes? Cómo te acercas justamente a la corporeidad de la otra persona, de la otra edad, y cómo hay un amor en tu tacto. Digo, yo he visto tus clases y eres una maestra muy exigente. Claro que lo soy. Y gracias por decirlo. Y gracias por decirlo, porque sí, soy una maestra que aplico mucho el rigor. No doy otra cosa, doy ballet. Y sí, soy exigente. Y sí, y de tono que preguntes y de tono que cuestiones. Y no hay estudiante que yo más ame que el que me pregunta. ¿Por qué? Totalmente, claro. Ya, fui la más feliz. Claro. Pero fíjate que en cuanto al tacto, es muy interesante y todavía perturbador. Cuando estaba en Arte en B, digo, uno está acostumbrado a corregir, a tocar, no sé qué. Y cuando estaba en Arte en B, recuerdo un momento de una chica nueva que entró al grupo, donde me acerqué atrás de ella, la iba a corregir, y empezó a temblar. Wow. Entonces dije, wow. Sí. Entonces empecé a aplicar una práctica fundamental. Grupo al que yo llego por primera vez o al estudiante que llega por primera vez a mi salón, sea en cuerpo con sentido orgánico, sea en ballet, sea en lo que sea, lo primero que hago es preguntar, ¿te puedo tocar? ¿Puedo corregirte tocando? Y lo terrible es que a menudo me contestan, claro. Y mi respuesta siguiente es, no es claro, no lo des por sentado, es tu cuerpo. Claro, exacto. Y nadie tiene derecho. Posiblemente esto pueda ser visto como una acción política. Totalmente. Es tu cuerpo. ¿Me permites acercarme? Y por supuesto, soy muy consciente. No solamente, ya me diste permiso, bueno, sube la pierna. No, porque uno es la confianza que tú generas y no porque lo toques suavecito. No. Y de hecho, el tocar un cuerpo, indicar a un cuerpo, por ejemplo, yo creo que en este momento le estaba elevando la parte de atrás, requieres tocar con cierta presión para que reciba información. Estamos hablando de información. Todo lo que estamos hablando aquí es información. Entonces, si yo le jalo, no le doy tiempo de que registre neuromuscularmente. Todas las que están implicadas, claro. Y que sienta la dirección. Entonces es muy importante cómo tocas, hacia dónde tocas, cómo mantienes las sensaciones y cómo es importante cómo que te asegures, inclusive preguntando, ¿sientes? ¿Notas la diferencia? ¿Percibes? Etcétera, etcétera. El tocar es fundamental. Pero la forma de tocar es mucho más importante que solo decir que tocar. Por supuesto. Claro, aquí, digamos, ya empiezan a vislumbrar perfectamente quienes nos estén viendo, que justamente la maestra Carmen tiene muy claro, corrígeme si no es así, pero yo digo que tienes muy claro, todas las bases éticas
que implica la enseñanza y el compromiso tan fuerte que tienes con la transmisión de la técnica clásica, en donde, por supuesto, esta frase que mencionaste hace un momento, ¿no? También eso es política. Claro, o sea, no por ser una clase de técnica de lo que sea, ni siquiera técnica clásica, técnica de lo que de la danza que quieras, vamos a dejar todas las posibilidades transformadoras de la persona, que ahí Definitivamente. en el salón de clases pueden, en una hora, o en 2 horas, o en 3 horas, pueden salir completamente transformados. Y en comunidad, porque Exacto. también una cosa bien importante es entender que el acto educativo de la técnica de ballet clásica es un acto social. Dewey lo decía, la educación es social. John Dewey lo dijo hace más de un siglo. La educación es social. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué le importa a un maestro enseñar? ¿Qué es lo más importante? Nunca un maestro podrá estar seguro de que ese alumno va a llegar a ser un bailarín profesional de ballet clásico. Nunca. Porque la vida tiene caminos de cada persona. Claro. Lo que sí un maestro puede apuntar como base es a impulsar a esa persona, a esa personita, a ese sujeto, a ese ser humano, a ser mejor ser humano, a ser más libre, más independiente, más sensible, más cuestionador, más intrigado, más empoderado de sí mismo, independiente. ¿Cuál es el medio? El ballet clásico. La autonomía. En este caso, el ballet clásico no es el objetivo. La técnica de ballet clásico es el medio. La técnica como medio para. Pero la pregunta es, ¿tenemos claro nuestros objetivos y categorizados y jerarquizados en orden de valor? Yo sí los tengo muy claros. Y a quien llegue a ser profesional o a los bailarines profesionales los acompañaré siempre. Y su objetivo es bailar, entrenar 32 fuetes y 64 fuetes. Te voy a acompañar dándote herramientas técnicas, claro, pero nunca te voy a abandonar como ser humano. Creo que ahí está justo el quid de lo que mencionaste hace un momento. Si el fin entonces no es la técnica, entonces por supuesto que hablar de clásico no es hablar de forma, es hablar de danza, porque el fin no es la técnica, el fin justo es lo que a la persona, digamos, le concierne en tanto artista también, ¿no? O sea, es fundamental también esta visión del artista como ser integral y que cuando se habla de independencia o autonomía ganada por la danza, en este caso justo por la técnica de la danza clásica, no es estar en solitario, sino lo que tú has dicho, ser autónomo con la otredad, ¿no? ¡Qué valor! Así ¿Qué es. falta hace? ¿Qué falta hace? Sí, falta en algunos contextos, en otros no. Aquí no es tanto que falta hace, sino no sé dónde falta. O si sé, no te lo voy a decir. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? O lo pienso específicamente en... Desgraciadamente seguimos viviendo un contexto de violencia también muy fuerte, ¿no? O sea, en el ámbito social, si uno prende las noticias y demás, pues no paramos, o sea, no paramos de un contexto de miedo, ¿no? Está tremendo. Y en ese sentido, bueno, clases como las tuyas, visiones como las tuyas, pues resultan justo ese... ¿Sabes qué? Que ahí, yo creo que en todas las épocas, o sea, pienso, por ejemplo,
a lo que se enfrentaron los bailarines de 1760, los bailarines que empezaron con Nover a posicionar lo que fue el ballet de acción, que fue la emancipación del ballet, de la ópera y del teatro, porque antes era solamente divertimento, el ballet solamente era el divertimento dentro de las óperas o de las obras de teatro. Y Nover, de hecho, estaba leyendo algunas cosas de Nover, una frase de Nover, donde finalmente se luchó por la independencia, por la emancipación y por la autonomía del ballet. Piensa en esos bailarines. ¿Qué significaba hacerse autónomos? Cuando además, 20 años después, empezaban en Francia todos los movimientos sociales que dieron pie a la Revolución Francesa en 1789, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en Francia? ¿Por qué la Filme Algardé, que es el ballet más light, de la niña malcriada, infantil? La Filme Algardé se estrenó días antes, en Burdeos, días antes de la toma de la Bastilla. Y curiosamente, es el ballet, no sé si el primero, nunca lo sabremos si será el único, pero sí es el que pasó a la historia como el primer ballet donde los personajes principales eran campesinos. Claro. Entendemos la historia y pensamos... Claro. Bueno, así es como yo lo entiendo. Totalmente. ¿O fue de pura casualidad? ¡No, hombre! Yo tampoco lo creo, pero a lo mejor aquí lo creí. Casualidad. ¿No? Sí. Que el coreógrafo decidió hacer algo simpático y cómico. No. Claro que no. La comedia era parte de la crítica social, ¿no? Exactamente. A la burguesía. Entonces, igual, el movimiento pre-revolución rusa, ¿por qué el ballet acaba llegando a Rusia y no se queda en Francia? ¡Guay! O sea, los contextos sociales. Y en este sentido, sí, yo creo que todas las épocas se han vivido violencia, se ha vivido... Pero hablando de México, contexto México hoy. Los últimos 20 años en los que yo he sido, 27 años en que yo he sido docente, o 20, 14, desde que yo soy docente de ballet. ¿De qué se trata? Estamos exactamente ante movimientos muy fuertes, ante replanteamientos tremendos sobre la violencia de género, sobre la violencia infantil, sobre, en fin, todos estos temas. ¿De qué se trata? ¿Para qué me sirve a ti decirte que haz plié y doble pirueta y si no haces doble pirueta, me enojo? No. De hecho, el otro día comentaba en una clase que di, les decía, posiblemente a ustedes les han dicho que la clase de la maestra Correa no es fácil. Tienen razón, no es fácil. Por varias cosas, en cuestión de movimiento, de traslado, pero tampoco es fácil en algunas situaciones y obviamente siempre tengo muy claro en qué contexto lo digo, pero recuerdo alguna vez con bailarines en la cantera, cuando alguna vez he puesto un ejercicio de piruetas y los veo echados para atrás, ¿no? Precisamente así, específicamente fue un día que les dije, estaban echados para atrás, entonces paré la música y les dije, a ver, ¿de verdad están aterrados por hacer una doble pirueta? ¿Tienen miedo de girar sobre una patita? Además soy un poco así, ¿no? Amorosa. Pero les dije, les tengo noticias. A nadie le importa, ¿eh? Claro. A nadie le importa si nos salen o no nos salen las piruetas. Nadie nos está viendo, nadie. Y miedo, y ahí fue donde
puedo ser yo muy ruda. Miedo, híjole, miedo a estar en Egipto siendo católico esperando a que te corten la cabeza. Miedo a estar esperando a que te caiga una bomba en la franja de Gaza. Miedo tenerte que lanzar al Mear de Siria porque te vas a morir. Miedo que te secuestren o que te secuestren a un hijo. Claro. Eso, ahí es miedo. O sea, ahí me pongo chinita. Claro. No miedo por una doble pirueta. El problema es por qué tienes miedo de ser una doble pirueta en pasé. ¿Acaso has recibido reprimendas de que no haces bien la pirueta? O sea, ¿cuál es el nivel en el proceso de aprendizaje de un niño o de una jovencita de técnica de ballet, situado en técnica de ballet, y aplíquese a quien quiera aplicarse a los estilos que quieran, que le tienen tanto miedo y que esta chica llegó y temblaba, ¿no? Sí, eso habla justamente de una historia educativa que no nada más es pertenecer a igual solamente al ámbito de la danza, sino incluso pues, vamos desde primarias, en donde el error es motivo de burlas, ¿no? Es castigado, es castigado, exacto, o sea, ahí sí hay que replantearnos. Preguntar es símbolo de ser un irreverente. Sí. Donde el alumno que pregunta, ¿no? Y de tontería. Sí. O sea, eres un tonto que no lo sabes, no lo sé. Claro. Efectivamente. Claro. Alguien me decía que la única pregunta tonta, y se los digo, la única pregunta tonta es la que no se hace. Y nadie tiene por qué saber. Exacto. Pero preguntar. Donde aprende uno, aprenden dos, como dices. Claro. Y además se aprende en colectivo. La pregunta de un alumno ayuda a todos. Pero fíjate que la cuestión de preguntar, ahí yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es el miedo de un maestro que te pregunten por qué? Hay varias formas de abordar la pregunta de un estudiante que te dice ¿por qué? ¿Por qué esto? Se siente como afrenta, ¿no? Se siente como afrenta en solo un caso, que es cuando no sabes. Hay varias formas de responder a una pregunta del por qué. La primera es porque así es y así lo aprendí. La segunda es por esto, claro. Por esto y por esto y por esto y por esto. Claro. Por esto. Y la tercera, que es la más hermosa, es la de no sé. Exacto, saber decir. ¿Qué te parece? Si me dejas investigarlo, claro. Investígalo tú por tu parte y luego lo platicamos. Investígalos todos. No lo sé. Exacto. O yo escuché esto, yo leí otra. Nunca he visto ese texto, nunca he visto esa perspectiva, no he visto ese video. Lo voy a ver. Exactamente. Pero decir no sé es imperdonable. Y es la puerta más hermosa también al conocimiento, ¿no? ¿Quién lo sabe todo? Nadie, pues, nadie. Vamos a ver el siguiente video que generosamente nos compartiste y nos vas contando. Que nos compartió el maestro Rolando Beati. Fue así una herencia. Rolando Beati te lo pasó, tú nos lo pasaste. Una experiencia sensacional y muy divertido el video que hizo Víctor. Lo de la música, ¿no? Súper divertido esto. No hay gozo. Creo que una de las cosas también es que a mí nunca he creído en el ridículo.
Qué maravilla. Cuéntanos, Carmen, sobre cuerpo con sentido orgánico. ¿Cómo nace este taller? ¿Qué buscas en este taller? Digo, ya es un taller que, digamos, tienes eh, ya varios 11 años. años. Lo creas en Mira, el te cuento. 2009. Sí, te cuento. Em, Mi experiencia con la anatomía viene desde hace mucho tiempo. Yo vengo de una familia en la que soy muy chiquita, la más chiquita, 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 y siempre mis hermanos y mis padres era cuestionarme y encuentra tus respuestas. Y tengo una hermana investigadora. Ella es investigadora biomédica e inmunóloga. Y mi primera experiencia con la anatomía fue un día que me invitó a ver, ella estaba en cardiología, trabajando investigación básica, con corazón. Y entonces mi primer encuentro con la anatomía aquí fue entrar a ver la disección de un corazón de un perro. Wow. De un perro, pobrecito perro, pero entrar y ver la caja torácica del perro y los pulmones respirando y el corazón latiendo, Wow. claro, tuve una entrada a lo que es la complejidad, la belleza, la locura del cuerpo humano. Bueno, físicamente, si lo pensamos, fisiológicamente. Posteriormente, me gustaba la anatomía, tuve pocas lesiones, pero en una ocasión, eso me marcó durísimo. Yo tuve un desgarre de cadera. Y después de varias infiltraciones y un año y otro año y otro año, llegó David Howard y le dije, David, ya no puedo hacer primera, tengo un desgarre. Me tiró al piso, me dijo, túmbate al piso, y me dijo, tienes contracturado el psoas. Haz este ejercicio súper simple, no sé qué. Sí, hoy en día, psoas ya es el músculo del alma inclusive, ¿no? Ya está. No lo digo burlándome, no es burla. No es burla. Está maravilloso. Pero ya, me refiero, ya, el psoas ya se ha puesto. Pero en aquella época el psoas, ¿no? Y el caso es que cuando me curé dije, pues el psoas, ¿qué? ¿Dónde está el psoas? ¿Quién es el psoas? Y entonces dije, este es el psoas. ¿Y por qué la cadera? Si no rozo la cadera. Y de ahí me fui. Y en muchas lesiones. Entonces, a mí, ir entendiendo, investigando en la anatomía, la biomecánica, me fue ayudando muchísimo. Claro. En el 2007 en 2007, 2008, no recuerdo, 2007, estuve en el curso para maestros de la Escuela Nacional de Canadá y ahí estaba la doctora Irene Dowd, especialista en neuromuscular, y fue todo, el tema fue tendones y bueno, obviamente salía con su esqueleto, etc. Entonces, para 2009 fue muy interesante, fue curioso, porque yo empecé a hablar mucho en términos anatómicos. Vaya, mini términos anatómicos. Atlas, sacro, en fin, fémur, tobillo, o sea, en fin, no gran cosa, ¿eh? Y sin embargo, empecé a darme cuenta, empecé a percibir, porque hay que saber ver cuando uno da clase. Y empecé a ver caritas de... Y un día, a un chico... No tengo idea de qué me hablas, ¿no? No, él sí, claro, y ves que no, ves que tú lo dices y no hay nada de diferencia en su cuerpo, y dices, no lo entiendo. Entonces, un día un chico graduado de danza clásica, le dije, ven a mi oficina, te quiero en mi oficina. Y agarré así, literalmente, le di, dibújame una columna vertebral. ¿Tomaste anatomía en la escuela? Sí. Muy bien. Dibújame una columna vertebral. Fue un trabajo surrealista increíble. Muy creativo. Pero entonces empecé a darme cuenta que ver la anatomía allá no sirve de nada. Ni en cierta edad, ni sirve aprenderte todos los músculos, los nombres y colorearlos, porque hay estas láminas donde los coloreas. Entonces nació Cuerpo con Sentido Orgánico. Un acercamiento desde mi ser autodidacta, porque yo en la anatomía he sido autodidacta, me he formado
no formal, en talleres, en cursos, medicina aplicada a la danza con María Eugenia Arciniega, curso con la doctora Irene Dow, tengo libros de anatomía, me meto, los reviso, busco distintas imágenes, ahora que hay videos, o sea, todo el tiempo los he contrastado con rehabilitadores, con fisioterapeutas, con médicos, me la vivo contrastando mi conocimiento, hasta ahora no he dicho ninguna tontería todavía, sigo aprendiendo, pero sí, sí, sí. De la misma manera en que yo fui aprendiendo la anatomía y la fui investigando y la fui poniendo en distintas miradas del diafragma, ¿no? Así, y entonces experimentando, respirando, percibiendo. Desde hace mucho tiempo, soy muy allegada a los principios de las técnicas somáticas, de Alexander, de Feldenkrais, de Body Mind Centering, etcétera, de técnica Klein, me encanta. Y entonces, lo mismo que yo fui haciendo con mi cuerpo de investigar, viendo libros, tengo mi esqueleto, si quieres luego se lo presento a Orlando, eso es lo que hago en el curso. O sea, pongo imágenes, contrasto, párate, ahora vamos a ver esta parte, Una de los fundamentos de cuerpo con sentido orgánico de mis objetivos es enamórate del cuerpo. Claro. No le tengas miedo a su complejidad, enamórate, porque de repente no, porque eso, y miren la capa y otra capa, y entonces se cruzan, y todos así, y les digo, ¿y saben qué es lo mejor? Tú tienes uno. Claro, claro. Tú tienes 2 fémures, tú tienes 2 psoas, y entonces como, es muy loco, porque hay como una disociación de mi carne. Claro. La funcionalidad de mi mecanismo. Hay una disociación muy fuerte y como siempre les digo, tienen que buscar sentir, percibir, distinguir y poner, porque no lo quieren ver, porque nunca lo van a ver, nunca vas a ver un psoas. Espero que nunca lo veas, pero te va a funcionar. Entonces, uno de los objetivos es enamórate, vuélvete curioso de qué tienes adentro. De eso, yo siempre, cuerpo con sentido orgánico dice desde lo más profundo y lo menos evidente. Y de eso se trata cuerpo con sentido orgánico. Es un taller que he dado muchísimo y en contextos muy diversos. Exacto, la Universidad de Nuevo León, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tuve 40 chamacos, 40 juntos. Y yo dije, se van a aburrir, ¿no? No, hombre. A mí cuando me dicen que los jóvenes de hoy, o cuando escucho que dicen, los jóvenes de hoy lo quieren todo rápido, yo digo, no estoy de acuerdo. Yo tuve a esos 40 chicos y algunos maestros tumbados en el piso, 45 minutos haciendo un trabajo de Body Mind Centering. Y de hecho tuve en Tijuana a un grupo de 33 chiquillos de entre 12 y 18 años, chiquillos, tumbados en el piso haciendo Body Mind Centering y moviendo y sintiendo y haciendo el escáner de su esqueleto que acababan de ver, etc. No. La cuestión es cómo lo vinculas, cómo lo relacionas. Pero también he dado este taller, lo di de 30 horas aquí, lo di de 54 horas como servicio social en el CENART, con un grupo diverso. Lo he dado de 6 horas en Danza UNAM, lo di en Danza UNAM. Lo he dado en muchas perspectivas. Y ahí las herramientas, los materiales son los que van cambiando. Aquí, por ejemplo, tenía mi esqueleto, ahí está San Diego, ya pasó a mejor bolsa, y ahora tengo a otro que se llama Orlando, pero pues ya se rompió, como ella estaba roto, y tenía un superproyector y un ciclorama donde yo proyectaba, pero he tenido ocasiones donde lo he dado de día, y donde esa foto la amo por la cara de la chiquilla al lado, ¿no? O sea, sí, aburridas no está enamorada, no, está clavadísima lo que estás diciendo. Bueno, ese es mi objetivo, pero lo he dado lo he dado, por ejemplo, cuando lo di en Danza UNAM,
Me dijeron, mira, esta es la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son los chicos de la Kodaco, de la compañía de danza contemporánea que dirige la maestra Patricia Stay, con alumnos de la licenciatura, igual, también me la hicieron. ¿Cuántos voy a tener? 20, perfecto, 25. ¿Cuántos Y llegué, me dice Pati, adorada Pati, me dice, ¿qué crees? Se sumaron algunos más, de 40. Y yo así, Pati, no me hagas eso, ¿no? Pero, bueno, ahí las estrategias pedagógicas son las que uno tiene que, en la universidad, en la UNAM, por ejemplo, aquí, como era de día y era en el salón del plafón, que no tiene techo, yo dije, no puedo proyectar. Entonces, pues mandé a hacer mis lonas, ¿no? Con lo más importante, cada taller tengo la guía, conozco la metodología, sé por dónde paso, sé qué actividades tengo, pero cada grupo se conforma de una manera particular. Y lo primero que yo hago con los grupos es como los psicoterapeutas corporales, a ver, ¿quién es quién? Lo primero es saber quién está, cuáles son las necesidades. Y a partir de ahí se va denotando cuáles son las características del grupo. Una de las, por ejemplo, la experiencia con la Uni de Nuevo León o la UAP, universidades autónomas, cada uno ha sido muy distinto, como por ejemplo con los chicos de la licenciatura en danza de la Universidad de Guanajuato. El maestro Mauricio Nava me jaló para allá, ¿no? Y fue un grupo que me puso en jaque fuertísimo, porque había una ansia, deseos, posicionamiento filosófico, que wow, de repente yo me vi yéndome hacia el lado filosófico y decía, no, espérame, que les tengo que enseñar el fémur, ¿no? Ajá, sí. Pero está bien padre, ¿no? Está buenísimo también eso, o sea, es cómo hacen match justamente con los conocimientos no están separados. ¿Y cuál es la necesidad? ¿No? Yo acabé con ese grupo diciéndoles, porque además fue más cortito, fueron 20 horas, fueron 5 días, y entonces les dije, miren, les tengo noticias, todo el material teórico, ¿no? Se los di completito, recorrimos todo. Me faltan, les quedo de ver muchos ejercicios de entrenamiento y fortalecimiento per se, ¿no? Pero hicimos ejercicios, de hecho, yo he jalado de lo que yo misma he tomado cursos de contact improvisation, de release, de composición coreográfica, de improvisación, de técnicas somáticas, de inclusive de un entrenamiento que tuve con puros psicoterapeutas corporales, que al final acabaron siendo 160 horas de taller. Yo creo que mucho me viene de ahí. Estuve rodeada de puro psicoterapeuta, en Estados Unidos 80 horas y en México 80 horas, entonces, pero les aprendí mucho manejo de grupo, mucho trabajo de grupo. Y entonces, ciertas dinámicas que además yo he ido, algunas me las he sacado de la manga o inventado, otras que son dinámicas que las aprendí en un contexto y las hice viajar a otros contextos. Entonces, ese grupo fue súper profundo, ¿no? Había una situación, entonces cada grupo ha sido distinto. De hecho, en alguna ocasión, este taller lo di para 6 mujeres mayores de 50 años que no tiene nada que ver con danza. Y en el último taller que di en Tlaxcala, en el Centro de las Artes de Tlaxcala, muy padre, invitada o relacionada, mandada por la Coordinación Nacional de Danza. Ajá. Fue un grupo como de 33 que de danza habían muy poquitos y había gente de todas las edades, había un chico poeta, había una pareja de ya retirados que tomaban clases de danza folclórica, ¿no? Y es bien bonito porque si me piden que lo enfoque en ballet, lo enfoco en ballet. Si lo enfocamos en danza, lo enfocamos en motores de movimiento, etc. Pero finalmente este taller, lo que más me ha enseñado
es que todos tenemos un cuerpo físico que además está conectado con todas nuestras sensaciones, percepciones, pensamientos, miedos, deseos, incógnitas, reacciones, huellas emocionales que se quedan en el cuerpo. Yo he aprendido Claro, del cuerpo, por eso no puedo ver un cuerpo igual al otro, porque claro, cada único. cuerpo me ha abierto un mundo de posibilidades, un mundo. Ujú, ujú, ujú. O sea, no es lo mismo que tú le hagas así a una persona y le abras la clavícula, que te hace así, te dice así, y que llegas con otro y le haces así y se le llenan los ojos de lágrimas. Claro, Y dices, ¿qué huella tienes aquí? sí, sí, No sí. soy terapeuta y no indago más, pero el Lo de simple que hecho habla, de habla, ¿no? decir, habla y a través de la reorganización del cuerpo físico, Ujú. también se reorganizan eh, cuestiones emocionales, sensaciones, desconexiones, inclusive ideas, Claro. percepciones. Entonces, bueno, yo he tenido unas experiencias, por ejemplo, ya sé que el primer día que les doy, les pongo a hacer un ejercicio que yo le llamo gatitos, que ahí apareció con Rolando, ¿no? Muy simple, es muy simple. Y siempre termino la sesión diciéndoles, bueno, lo que hicieron fue muy simple, pero por favor, como en la primera sesión veo sistema nervioso, Mm, les digo, por favor, si a alguien se le afloja la pancita y si alguien tiene náuseas, si alguien se marea, si alguien le da por llorar, si ujú, alguien de repente se encuentra enojado, si alguien va de repente más al baño, si ujú, alguien duerme muy profundo, si alguien tiene pesadillas, si alguien no puede dormir, cualquier variante sí, física, mental, imágenes que tengan inusuales, sí, apúntelas, tráigalas y mientras no sea un mareo, porque he tenido dos alumnas que se marearon durísimo. entiendo. Les digo, es normal, ya lo sé. Entonces, porque hay movimientos en el cuerpo y desde las vértebras del Columna, sistema sí, nervioso exacto, central muy profundas. claro. Y eso lo he ido aprendiendo a lo largo de 11 años. Y cada taller aprendo no algo nuevo, aprendo muchas cosas nuevas. Pues ya estamos todos invitados a estar pendientes de tu taller para inscribirnos de inmediato una vez que lo abras, porque se antoja muchísimo. De hecho, lo di a un grupo de teatro, a un grupo pequeño de teatro, de una chica que ya había tomado el curso y me dijo, quiero que mi compañía se integre a partir de cuerpo con sentido orgánico. Y entonces trabajamos sobre esto, no tan profundo a lo mejor en la anatomía, pero sí lo conduje hacia los inputs de movimiento, los motores, la voz. La Claro, voz es algo que involucro muchísimo. sí. De hecho, hay una escena, hay una parte con los chicos del ensamble de Rolando, donde los pongo a cantar. La pieza para el fondue es Bésame mucho, Ajá, en melodía, pero los pongo a cantar, les digo, canta, porque si tú dices Bésame, hay un impulso. Entonces, claro. he tomado cursos de voz con dos maravillosas, con Muriel Ricard, que es una belleza. Entonces, como no buscar que el cuerpo, desde todas sus posibilidades, desde su integración, Sí. la voz es físico, Y en fin. justamente en Ana Pavlova y Isadora Duncan, Diálogos, pues es una obra en donde hablan mucho, ¿no? O sea, es, No, eh, de hecho, es una obra de teatro. y además la traigo a colación en este ámbito de pedagogías dancísticas, todo lo que estamos hablando con relación a la docencia, em, porque además es una obra súper pedagógica, es decir, nos cuentan una historia de una manera verídica, además, con una investigación detrás que se ve que realmente se hizo a profundidad y, y que además justamente para los estudiantes, digo, yo la vi justo con mis alumnos de docencia en danza clásica,
y salieron fascinados. Realmente ahí en la Escuela Nacional de Danza, que estaba, vi a todos los alumnos y veía sus caras y sus expresiones y los comentarios que se hacían al salir de la función. Y realmente era descubrir a Ana Pavlova e Isadora Duncan pues con otra faceta y eso es muy bello, o sea, ver que en el escenario en efecto se aprende mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Ana Pavlova e Isadora Duncan Diálogos fue una locura maravillosa de Tatiana Sugasagoitia, amiga, colega entrañable, loca, furiosa, preciosa, humana, muy inteligente, y alguien que como yo respetamos y hacemos de todo lo pasado, la historia, la tradición en el buen sentido, algo rico y parte de nuestra vida, pero que también creemos en el futuro, creemos en los chavos, en los jóvenes, y creemos en ese vínculo, que creemos en esa historia que es un fluir desde lo anterior al presente y con miras al futuro. Por eso soy fan de John Dewey, de la experiencia, ¿no? Sí, soy fan, pero bueno, entonces fue una locura hacer esta obra, una bellísima locura. Cada función nos hemos abrazado profundamente. Los textos originalmente no estaba pensado para que los hiciera un dramaturgo. Sin embargo, en el camino, las que hicimos la investigación profunda histórica de Ana y de Isadora, fuimos nosotras, ¿no? Nos metimos durísimo. Y además, sobre todo, sabíamos de qué queríamos hablar. No queríamos hablar nosotras de la parte de las divas compitiendo, no las queríamos poner como divas enfrentándose, que hay enfrentamientos bien divertidos, y a los que los chavos de la escuela respondieron genial. Yo me acuerdo de un así como, van a pelearse. Uy, o sea, yo casi me moría de la risa. Cada vez que veo la grabación digo, qué bárbaros. Bueno, sí, pero la idea era más bien ir tejiendo desde la diferencia todas las similitudes y sobre todo las similitudes humanas como mujeres, ¿no? Sí. Y al final, por supuesto, nos aprovechamos de estar embestidas de Ana e Isadora para Tatiana y yo introducir nuestra mirada sobre la danza. Claro. Y finalmente los textos los escribimos Tatiana y yo. O sea, la dramaturgia es nuestra. Sí. Y está trenzada la voz de Isadora y de Ana, tal cual, ¿no? De las entrevistas que dio Ana, el libro de mi vida. Pero hay otros parlamentos que son extraídos desde la mirada sobre estas mujeres. Por ejemplo, que Isadora Duncan odiara el jazz, ¿no? Y que fuera como, ¡ah, el jazz! Y la parte tradicional, que había ido a bailar jazz, ¿no? Entonces, y hay parlamentos que son muy nuestros, muy nosotras, y nos divertimos como enanas, con un profundo respeto por la historia, la tradición, nuestros ancestros, nuestros antepasados dancísticos, entendiendo que solamente somos un eslabón más en la historia, ¿no? No solo de la danza, sino del mundo. Como espectadora te puedo decir que lo lograron perfectamente, porque ese profundo respeto del que hablas, claro, o sea, se nota desde el tratamiento del guión mismo, pero también desde su propia danza, o sea, era verlas bailar, con una hermosura y una dedicación y impecables, ¿no? Que decía, qué maravilla. Me costó horrores regresar a los Antrechakats, ¿eh? Me costó horrores, me costó un enfrentamiento. Nacional era aplaudirles, o sea, de verdad con una pasión de saber, lo lograron así, o sea, de verdad se nos quedó la boca abierta. Fíjate que a título personal,
esta obra me reivindicó con algo que yo había dejado de mí. Cuando yo me retiré de la Compañía Nacional de Danza, dejé mi tutú de cisne negro, dejé a mi bailarina clásica y me dediqué a danza contemporánea. Y me he dedicado al piso, a las instalaciones y a todo. Y esta obra me enfrentó a mi memoria. Claro. Porque días antes, ya en el escenario en Mérida, yo decía, algo no checa. Y yo había hecho el texto, yo me lo sabía, y yo sabía los entrechacats de Giselle. Yo decía, algo no checa aquí y algo no está funcionando. Hasta que hice clic, dije, no está funcionando porque tienes que recordar que eres bailarina clásica. Voy a llorar. Porque fue un encuentro impresionante. Reconocerme, abrazarme, reentenderme como bailarina clásica. Que parecía que dar clases de ballet durante 14 años era solo dar clases de ballet, ya nunca más, ¿no? Aunque yo cada clase, pero estar en escena como bailarina clásica se había quedado olvidado y fue muy, muy, muy fuerte para mí. Me di cuenta de, no, o sea, no tengo que ser literalmente o lo uno o lo otro. Y además, mi casa, mi esencia, lo que me conformó es la danza clásica o el ballet. Claro. Entonces fue un reencuentro impresionante. Y esta obra, no sé, o sea, ¿qué te digo? Cada función ha sido hermosa y el encuentro con Tatiana en el escenario es increíble. De hecho, han habido ensayos, prefunción, que hemos acabado llorando ella y yo, la una a la otra, o sea, nos bailamos la una a la otra. Entonces es muy bonita. Y la respuesta del público ha sido, bueno, la primera respuesta fue sorprendente. Hasta se empezaron a reír de cosas que nos quedamos viendo Tatiana y yo dijimos, ¿de qué se ríen? Y poco a poco vas entendiendo de qué se ríen, o de qué lloran, o de, en fin. Es una linda obra, hecha con mucho amor, mucho respeto, y gran pasión, y creemos en los pasados, y creemos en los jóvenes. Claro, y de verdad es una obra con muchísima enseñanza, y es retomar el valor o poner en la escena el valor de la historia y el valor del amor involucrado en las transformaciones corporales de la danza, ¿no? Maestra queridísima Carmen, para cerrar así con broche de oro, estamos teniendo esta charla con la fortuna tecnológica, ¿no? Pero pues en un contexto de pandemia, en donde hay las clases para los bailarines, pues justo están siendo así en línea. Digo, ahorita ya a estas alturas ya están habiendo reaperturas, ¿no? Pero, ¿qué mensaje quisieras darle a los bailarines? Esta pregunta se la hago al final a todas nuestras invitadas, porque hay muchos bailarines que están convencidos de que quieren formarse en la docencia, ¿no? Así como esa búsqueda que tú tuviste en un inicio de, wow, me gustó, quiero seguir investigando sobre esto, quiero seguir creciendo. Bueno, pues así también hay jóvenes que quieren hacerlo. ¿Qué les dirías a ellos? A los que se quieren formar en la docencia. Danza clásica. Me esperaba otra pregunta. Y ya estaba a decir, bailar es felicidad, pero no, va más allá. Nada, o sea, formarse en la docencia es formarse, es educarse. Hay algo interesante. Hace 2 días alguien me decía que yo soy la teórica de la danza del ballet clásico, que soy teórica del ballet clásico, ¿no? De la técnica. Sí, qué fuerte, ¿no? Y yo he estado pensando en eso durísimo. Y la realidad es que la teoría sin la práctica es inerte.
no sirve de nada. Una separación muy artificial. Claro, y hay quien cree que la teoría es algo allá elevado, ¿no? Sin embargo, la práctica sin teoría se convierte solamente en una repetición de moldes, una repetición sin reflexión, y puede quedar muchos espacios vacíos. Pensaba yo en la teoría y el ballet clásico, y yo decía, bueno, a ver, si Nover y Carlos Blasius, que en 1820 codificó la técnica del ballet, no hubieran sido teóricos, no tendríamos lo que tenemos hoy. Claro. Nover fue un teórico y escribió muchísimo. Y Carlos Blasius también. ¿Cuándo dejaron de ser teóricos ellos? ¿Cuándo dejamos de ser teóricos los maestros de clásico? ¿Cuándo? ¿Cuándo la teoría, si David Howard no hubiera experimentado con técnica Alexander, con los patrones de movimiento, con la kinesiología, tampoco hubiera llegado a esos principios metodológicos con los que enseñaba y entrenaba a Baryshnikov y a Gelsey Kirkland? ¿Cuándo la teoría se convierte en algo Mufasa? ¿No? ¿O cuándo se convierte, si es una de mis bromas típicas, cuando la teoría, ¿qué es la teoría? Es conocimiento y sobre todo, las teorías parten de hipótesis, no salen de la nada. Preguntarse, preguntas, indagar. Buscar, ver la técnica del ballet, la docencia, desde cuantos más perspectivas puedan verse. En esta conferencia, en esta entrevista, ya estoy dejando, pues, cuáles son mis guiños, ¿no? Anatomía, biomecánica, no le tengan miedo. Claro. Y sí, porque se lastiman mucha gente, Claro. muchos. El lenguaje, repiensen el lenguaje, repensar la musicalidad, repensar el uso de las imágenes, pero sobre todo, la gran pregunta es, ¿por qué quieren ser docentes? Claro. ¿Por qué de la técnica de ballet clásico? En un curso que yo doy de docencia, de actualización docente, artistas en general, esa es una pregunta que les hago. ¿Por qué son docentes? Y siempre les digo que es válida la respuesta de por qué es lo que sé hacer y por qué es mi medio de ingresos. Es validísima, porque la docencia, dar clases es una de las formas, uno de los medios más accesibles para comenzar una carrera, la pregunta es, check, pero entonces responsabilízate de cómo vas a dar docencia, o sea, cómo vas a ser docente, inclusive si la docencia no es tu vocación, porque yo sí creo que hay docentes que pueden no ser su vocación ser docentes. Está bien, de verdad, lo creo. Se vale. Pero entonces toma el cuerno por los toros y enfréntalo en serio y prepárate en serio. Y finalmente lo que yo podría decir es que la pedagogía es muy importante, pero es más importante la psicopedagogía o la psicología educativa. La filosofía. Pero principalmente, exacto. Sí. Finalmente la más importante es, ¿cuál es la filosofía educativa? Sí, fíjate que cuando puse el título justamente de estos encuentros, a mí me gusta pensar muchísimo la pedagogía desde ese origen también de la palabra misma, como un acompañamiento, ¿no? Como un camino de acompañamiento, justo por lo que mencionaste hace un momento, porque no somos islas, no estamos aislados en el campo del conocimiento, de la enseñanza, aprendizaje, o sea, la educación
es justamente un gran espejo de lo que somos en relaciones humanas, ¿no? En relaciones con el mundo, porque ni siquiera se reduce a lo humano, sino es con el mundo, ¿no? O sea, con la realidad de los animales, de De los todo. políticos, etcétera, ¿no? Pero vamos, es muy inspiradora tu visión, maestra. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que hayas conversado en este espacio con nosotros. De verdad, muchas gracias. Me invitaste a hablar de uno de varios de mis temas favoritos. Ah, pues, El ballet, la danza, la educación, el movimiento, los jóvenes. Yo soy fan de los jóvenes. Entonces, pues me invitas a, o sea, el agasajo es para mi corazón porque me invitas a platicar de mis temas favoritos. y por eso esta charla ha sido tan rica, porque justo entregas todo en esa pasión honesta. Eso se refleja. Y eso pues te lo agradecemos infinitamente para siempre en el mundo de la danza y en el mundo de la educación. Gracias, Carmen Aquí Correa. estoy. No, Mil gracias. gracias. Gracias, muchas gracias, Razi. Muchas gracias, gracias a la cátedra, gracias a la UNAM, gracias y gracias a todos los colaboradores con los que he tenido la oportunidad de trabajar y de aprender muchísimo. Gracias a todos los que aparecen en mis materiales. Este, y muchísimas gracias, de verdad, la invitación para mí es un placer. Y me hace reflexionar. Ahorita me quedo yo Sí, reflexionando sobre cosas. sí. Haciendo eco. Y pues Gracias. espero que en efecto. Gracias a los que los están viendo, ¿no? Gracias a Exacto, los que se han tomado el tiempo para para estar echarse esta con nosotras, platicada. escuchando a la maestra Carmen y pues en efecto esto seguramente está haciendo muchísimo eco en ustedes y pues nos veremos pronto en próximas charlas de pedagogías dancísticas como Horizontes de Alteridad. Esto fue la Cátedra Gloria Contreras en danza. Muchas gracias por estar aquí. Chao.